Muy buenos días. El día de hoy tenemos la oportunidad con mi grupo de hablar sobre el tema de la hipótesis. Para comenzar tenemos la definición y características de la hipótesis. Dice que la hipótesis son expresiones precisas y breves de la relación entre variables. También dice que es una formulación que se apoya en un sistema de conocimientos organizados y sistematizados en una teoría, que establece una relación entre dos o más variables para predecir probabilísticamente los fenómenos. También se dice que son como brújulas que dirigen y predicen el rumbo de las investigaciones. Se dice también que las hipótesis son como puentes entre la teoría y el trabajo de investigación. Se diferencian de la teoría porque son más ceñidas, limitadas y más específicas. Los conceptos, o sea, las variables de las hipótesis deben ser también claras, precisas, deben definirse operacionalmente y tener sus referentes empíricos, observables y medibles. Luego tenemos que las hipótesis están constituidas de los siguientes elementos, que son las unidades de análisis, que entre estos están los individuos, grupos, escuelas, viviendas, etc. Luego están las variables, que se consideran en las unidades de análisis, es decir, que se considera que va a variar en las unidades. Y por último están los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables y estas entre sí. Luego tenemos en la siguiente diapositiva las hipótesis defectuosas. Pueden ser las siguientes. Primero están las demasiado generales y vagas, las demasiado específicas, simples y obvias, y las que se refieren a problemas metodológicos. Por último, tenemos fuentes de la hipótesis. Las hipótesis dice que pueden surgir de donde surgen los problemas de investigación, como por ejemplo la observación de fenómenos y sus posibles reacciones, la información empírica de la experiencia del investigador, de informes estadísticos, de artículos, de revistas, de páginas web, etc. Mediante deducciones lógicas a partir de las teorías o sistemas organizados de conocimientos, de aparente conflicto o incoherencia de teorías aceptadas y hechos que no encajan con los modelos explicativos de las teorías. Con lo anteriormente visto se puede deducir que las teorías y las hipótesis no son iguales. Sí provienen de la misma naturaleza que sería la conceptual, pero las dos tratan de explicar los fenómenos, también las relaciones entre las variables que surgen con ellas. Las dos pretenden predecir eventos, pero la teoría es más amplia, es más general y más compleja que la hipótesis. Entonces, pues claramente se ve la diferencia, ¿verdad?, entre una teoría y una hipótesis. Y lo que sí es que en la teoría sí se encuentran varias hipótesis integradas lógicamente. Muchas gracias. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañera. Bueno, a mí me correspondió la formulación de hipótesis y una hipótesis es en sí, se puede derivar en tres formas de realizar las hipótesis. Una es el proceso laborioso y largo, la segunda sería un proceso un poquito más corto y la tres sería la intuición. Las hipótesis empiezan cuando surge un problema y de este
podría preocupar o interesar al sujeto el cual hará el análisis, y este daría las posibles explicaciones e interrelaciones entre las variables. Y la forma de darle solución a esas posibles preguntas sería preguntas de forma hipotética, que son hipótesis provisionales o son conjeturas inteligentes de solución, que la persona la hace pensando en posibles posibilidades o en provisión de que el fenómeno se está dando de cierta manera. De rápida intuición, que sería el segundo, y esta se hace en una serie de explicaciones probables y se le llama hipótesis fundamental. Esta será la guía y le dará el sentido a la investigación. Pero otras veces se va a necesitar de un procedimiento un poquito más largo y se va a necesitar de la observación. En la observación va a ser el observar los hechos relacionados con el problema y ya sea distinguirlos o precisar y describir exactamente qué es lo que está pasando. El enriquecimiento de conocimientos, que sería leer e informarse sobre los marcos teóricos, y es decir, es un estudio de consultas acerca del problema y una reflexión creativa, que sería para explicar y ordenar los hechos según ciertos presupuestos o marcos de conocimiento, ya que la hipótesis va a ser el puente entre hechos y las teorías. Dado esto, podemos descifrar de que hay condiciones para llegar a las respuestas basándonos en las anteriores formas de realizarlos, lo que sería el conocimiento previo. Obviamente se va a necesitar esto en el área, ya sea de conocer el tema a tratar, desde lo referente al problema planteado, todo lo necesario para poder desarrollar la creatividad y el entendimiento de la persona. Y también va a estar la creatividad, que es como la imaginación del momento de plantear las preguntas. Durante esta fase de búsqueda libre de explicaciones e interrelaciones entre las variables. Y se puede considerar el caso de que muchas personas necesitan de hacer ciertas suposiciones o planteamientos a la hora de realizar sus conjeturas, ya que tienen que poder hacer interrelaciones entre las variables y de esa forma darle una respuesta lógica al problema que se está planteando. Le dejo el tiempo a mi compañera. Buen día, ahora continuando con la exposición, veremos lo que son los tipos de hipótesis. Estas se dividen en 4 y la primera es la hipótesis descriptiva. Esta tiene una sola variable y se encarga de afirmar hechos, fenómenos, características de personas y entre otras cosas. Entonces, así como lo dice su nombre, esta pues se encarga de describir los distintos datos de la hipótesis que se haya planteado. Un ejemplo puede ser las expectativas de ingreso mensual de los sujetos que buscan por primera vez un empleo en entrevistas laborales oscila entre los $200 y $2.500. Ahora la hipótesis estadística involucra diversas variables en forma de asociación. Estas son afirmaciones que se hacen sobre los parámetros que se estudian de una o más poblaciones, como por ejemplo, a mayor exposición por parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales que establecen. Listo. Ahora con la hipótesis de dependencia casual. Esta se formula para investigaciones experimentales y expresan una relación de causa-efecto entre las variables que se someten a estudio. Por ejemplo, todas las personas que asisten a los hospitales públicos para tratamientos médicos padecen antes del año una enfermedad respiratoria.
Una hipótesis de casualidad puede expresar una relación casual entre una variable independiente y una variable dependiente. Y por último está la hipótesis nula y alternativa. Este tipo de hipótesis nula es lo contrario a la hipótesis alterna. La hipótesis nula es una hipótesis que el investigador trata de refutar, de rechazar y así como lo dice, de anular. Generalmente nula se refiere a la opinión general de algo, mientras que la hipótesis alternativa es lo que el investigador realmente piensa que es la causa de un fenómeno, es lo que el investigador cree. Entonces, acá en el ejemplo, un investigador puede postular una hipótesis alternativa, que es lo que él quiere creer. Entonces sería, las plantas de tomate exhiben una mayor tasa de crecimiento cuando se plantan en compost en lugar del suelo. Y la hipótesis nula, que sería la verdad, sería, las plantas de tomate no presentan una mayor tasa de crecimiento cuando se plantan en el compost en lugar del suelo. Solamente le dejo el tiempo a mi siguiente compañera. Les voy a hablar sobre el nivel de confianza. Primero tenemos que tener en cuenta qué es nivel de significación para entender el nivel de confianza. Es la que define a la distancia que la media de la muestra debe estar de la hipótesis nula para que se considere estadísticamente significativa. Ya tomando en cuenta esto, vamos a saber qué es nivel de confianza. Es la que define para lo cerca que están los límites de confianza de la medida de la muestra. También se le denomina zona no crítica o zona de confianza, que es 1 menos A y la A que significa es la región donde se encuentran los valores que son compatibles con la. Si el estadístico de contraste cae en esta zona, tomamos la decisión de mantener o aceptar la hipótesis nula. La siguiente, por favor. El nivel de significación A, que es alfa, es la región donde se encuentran los valores que no son compatibles con la hipótesis nula. Si el estadístico de contraste cae en esta zona, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, que sería lo contrario al nivel de confianza. Y cuando en el nivel de confianza tenemos que tener estos tres aspectos en cuenta. Cuando rechazamos o aceptamos una hipótesis, se debe especificar siempre la probabilidad. La probabilidad es la que justifica nuestra decisión. Hay una imagen donde siempre el 95% va a ser la media y en cada lado va a estar el límite inferior y el límite superior. La siguiente. Aquí miramos un ejemplo sobre el intervalo de confianza de la media, que sería el 95%, que sería la mitad. Entonces, hay un ejemplo donde dice tienes una muestra de 100 tornillos. Debemos tomar en cuenta que la N100, y X, que sería media de muestra, la S, que es desviación estándar de la muestra, la SE, que luego se divide, que sería error estándar de la muestra. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Para muestras N mayor que 30 y la U que les había dicho que era el alfa, seguramente estará entre X, que sería media de la muestra, más o menos dependiendo en qué nivel está, menos o más 1.96. Luego se divide el error estándar de la muestra.
Entonces sería que la media de población estará con un 95% de probabilidad. Dentro de la media de la muestra, más o menos 1.96 veces del error estándar. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañera. La verificación real de la hipótesis. Todos sabemos que las hipótesis no son más que conjugaciones o explicaciones de la realidad. Por eso hay que verificarlas. El verificar significa someter o con traslación de una realidad, es decir, el investigador tiene que someter a pruebas aquello que ha enunciado en una hipótesis y para ello ha de establecer mediante alguna técnica de contrastación su hipótesis concuerda o no con los datos empíricos. La hipótesis no se trata de verificar, es decir, hacer la verdad o probar la hipótesis fundamental. Es verdad, sino concluir que es probable que sea verdad dentro de los ciertos niveles de confianza. La siguiente, por favor. La modificación de la variable dependiendo, se da no a la alteración de la variación elegida en la hipótesis, sino a alcanzar a la influencia de otras variables. Es decir, ejemplo, todos los indicios hacen muy probables las hipótesis. La desnutrición infantil prematura indicia en el bajo coeficiente intelectual, pero siempre queda duda de que tal vez el bajo coeficiente intelectual, variables relacionadas, se daba a través de variables relacionadas con la cultura de la pobreza. Es todo. Gracias.